Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante. Hay que ir más allá, no quedarnos con la reforma superficial, sino en todas las áreas. Y precisamente el pastor Rosbel nos va a hablar de un área que, y desgraciadamente, lo digo con mucha tristeza como pastor, desgraciadamente las personas no quieren reformar. Y yo creo que al decir esta expresión todos van a saber de qué se trata, porque cuando hablamos en algunos lugares de teología, a todos les gusta hablar de teología, pero cuando nos adentramos a nuestra vida práctica, cuando nos adentramos a nuestra familia, cuando nos adentramos al modelo divino de la familia, tal parece que las personas ponen un stop y dicen: pastor, yo me voy de aquí, esta reforma no es para mí. Nada más buscan lo que les conviene. Más adelante el pastor David nos va a hablar acerca de la reforma intelectual, pero las personas dicen: hasta aquí, pastor, me quedo. ¿Por qué? Porque se toca la familia, la vida personal, el modelo divino. Y pastor Rosbel le puede decir a la audiencia de Radio Gracia si la familia también tiene que reformarse, volver al modelo divino, pastor Rosbel. Parece que el pastor Rosbel... Aquí estoy. Yo pensé que ya nos había abandonado y ya sé que es tarde para usted. Allá en Colombia ya son las 11:21. Pastor, lo estamos desvelando. No, está muy bien, porque como decía el pastor Adrián Luna, estamos también siendo aquí muy edificados. Doy gracias al Señor por escuchar la ponencia del pastor Jorge, del pastor Adrián Luna, y bueno, creo que el pastor Jorge dio un punto importante diciendo que uno de los grandes problemas que teníamos en Latinoamérica fue que aquí nos llegó una reforma, digámoslo, soteriológica, pero tenemos un problema eclesiológico, pero creo que no solamente eclesiológico. En este tema que vamos a ver hoy precisamente, obviamente sale de allí, del problema eclesiológico que se tiene, el problema familiar tan tremendo también que tenemos, no solo creo que en América Latina, sino en mucho lado que se profesa supuestamente la doctrina reformada. Creo que el pastor Adrián también mostró dentro de uno de sus puntos que cuando Calvino habló de la necesidad de mantener la iglesia reformándose, precisamente tocó este tema. Y para hablar de esto quiero hacerlo de una manera muy puntual. Voy a traer esta noche, como parte de la introducción, algo que hizo el Ministerio de Chapel Library cuando imprimió el portavoz de la gracia sobre la adoración familiar. Y me llamó mucho la atención porque, escuchando al pastor Adrián Luna, hablaba de la excomunión para aquellos que piadosamente no tomaran la cena del Señor. Pero me gustaría que escucharan lo que la Asamblea General de la Iglesia de Escocia creía en 1647, cuando publicó el Directorio del Culto Familiar, el cual dice que la Asamblea aún requiere de los ministros y ancianos gobernantes y les insta a que hagan una diligente investigación en las congregaciones que tengan a su cargo, por si existe entre ellos alguna familia o familias que tenga por costumbre desatender este necesario deber. Y si es hallada alguna familia, el cabeza de familia será en privado primeramente amonestado para corregir su falta, y en caso de continuar en ella, ha de ser grave y tristemente reprobado por la sesión de ancianos y ministros. Después de la tal reprobación, si todavía es hallado descuidado el culto familiar,
que sea por su obstinación en tal ofensa suspendido y privado de la cena del Señor. Excomunión por no observar el culto familiar. Bueno, sea que coincidamos o no con esta disciplina tan severa, esta demuestra la gran importancia que las iglesias del tiempo de la Reforma le daban a la adoración de Dios en la familia. Claro. Sabían que a lo largo de la historia de las iglesias de nuestro Señor, la adoración en familia ha sido el sostén principal de la prosperidad, salud y vitalidad precisamente del cristianismo. Pues Así no. que ellos decían en este escrito: nuestra oración ferviente es verla hoy restaurada en el pueblo de Dios. Desde esta introducción creo que podemos ver la seriedad con que la Reforma Protestante trató el tema de la familia y la importancia de la adoración familiar en el cumplimiento de los planes salvíficos en el Señor. Hay un pasaje que de manera particular, a mí siempre que lo leo o siempre que lo he leído, me genera una situación muy particular en mi corazón, y es como una flecha que me atraviesa y que me lleva a darle siempre la importancia a este tema, y es ese pasaje que encontramos en Jueces capítulo 2 versículo 10, donde dice: y toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y sabemos que el libro de los Jueces nos está narrando precisamente uno de los momentos más oscuros del pueblo de Israel, y ellos no solamente estaban para este momento en una decadencia moral y espiritual, sino que era una decadencia en espiral que iba de mal en peor. Y este texto de alguna manera nos deja ver cuál fue la razón. La razón fue que aquellas cabezas de familia olvidaron aquella instrucción del Señor, aquella que había dado en Deuteronomio capítulo 6, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y aquí está el punto, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Y en el verso 20 dice: mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Así que podemos ver, querido pastor y audiencia y hermanos, podemos ver cómo el descuido en la parte familiar condujo al pueblo a una etapa bien oscura, de la cual todos sabemos no hubiesen salido, si no hubiese sido por la gracia de Dios que levantó un hombre como Samuel, que precisamente dice, se levantó Samuel en el tiempo donde la palabra de Dios prácticamente ya escaseaba. Es en ese entendimiento que los teólogos reformados tenían de la Escritura, que ellos vieron necesario no solo la necesidad de reformar la iglesia, sino de volver a darle forma a las familias. Y la introducción que hace un rato vemos la seriedad entonces con la cual ellos tomaron este tema. Pero algo más cercano a nosotros, que tiene yo sé que ver con nosotros y con todos los que estamos reunidos hoy en esta mesa, es el prefacio que hace precisamente la Confesión de Londres de 1689. Y me llama la atención porque dice: ciertamente hay una fuente y una causa de la decadencia de la religión en nuestros días, que no podemos dejar de tocar, y urgimos encarecidamente una revisión de esta, y que es la negligencia en la adoración de Dios en las familias, por aquellos a quienes la carga y la conducta de ellos se compromete. No pueda la grosera ignorancia y la inestabilidad de muchos con la profanidad de otros ser justamente acusadas sus padres y maestros, quienes no los han educado en el camino que debían andar cuando eran jóvenes, pero han descuidado los frecuentes y solemnes mandamientos que el Señor les ha dado para catequizarlos e instruirlos, para que en sus tiernos años sean sazonados con el conocimiento de la verdad de Dios, como se revela en las Escrituras, y también por su propia omisión de la oración y otros deberes de la religión en sus familias, junto con el mal ejemplo de su conversación floja, los han enervado primero a un descuido y entonces el desprecio de toda la piedad y la religión. Sabemos que esto no disculpará la ceguera ni la maldad de ninguno, pero ciertamente caerá pesado sobre aquellos que han sido así ocasión de ellos. Ciertamente mueren en sus pecados, pero no será requerido su sangre de aquellos bajo cuyo cuidado estaban,
que sin embargo les permitió seguir adelante sin advertir si los llevó a los senderos de la destrucción, y la diligencia de los cristianos con respecto al desempeño de estos deberes en épocas pasadas se levantará en juicio en contra y condenará a muchos de los que serían estimados ahora. Aquí tenemos pues otro gran llamado que se nos hace desde tiempo antiguo a la necesidad que se tiene de volver nuevamente a las Escrituras, a lo que tiene que ver con el cuidado y el entrenamiento de la familia por parte de aquellos que Dios ha levantado para esta tarea. Para mi gusto, creo que uno de los ejemplos más gloriosos de este tema lo veo no solamente en la historia de Jonathan Edwards. Algún teólogo dijo, o alguna persona dijo en algún momento que visitar la casa de Jonathan Edwards era como tocar el cielo. Pero tenemos también las historias del misionero John Peyton con respecto a los tiempos de adoración familiar que vivían con su padre, y realmente es más fascinante leerlos que hablarles de aquello, así que por el momento y por el tiempo voy a pasar por alto eso. Pero sí quiero hacer una invitación y quisiera terminar con este pasaje de Salmos 12:1, donde el Señor dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Y cuando leemos este texto aquí parece que no nos indica muy bien el sentido, pero es como si el salmista le dijera al Señor: Señor, auxílianos, Señor, ayúdanos, Señor, socórrenos, porque ya no hay piadosos. Y es necesario que se levante entonces una generación de padres que desde sus hogares oren y obren para formar hijos piadosos. Mire, yo duré 17 años asistiendo a una congregación religiosa donde yo vi muchos bebés de brazos llevarse a estos lugares. Vi cantidades de personas tener hijos, llevarlos, y vi cómo cada uno de estos, después del tiempo, a los 12 años, 13 años, ya no querían saber absolutamente nada del Señor. Y esta religiosidad de este mundo evangélico de este tiempo, lastimosamente, ha caído también en la esfera de lo que se llama reformado. Hoy no se quiere pagar este precio de instruir la familia, de enseñar a la familia, de instruir a los hijos en el camino del Señor. Y lastimosamente parece que el conocimiento de la soberanía de Dios nos cegó a un entendimiento correcto, y muchas veces se dice: no, la salvación de nuestros hijos está en las manos de Dios, Él verá qué hace con ellos. Qué triste es ese pensamiento que se da hoy en día con respecto a eso. Sí, yo quiero invitar hoy a la audiencia nuevamente a que volvamos a la Escritura, a que volvamos a esa necesidad de instruir a nuestros hijos, de enseñarles el camino del Señor, de enseñarles la senda derecha, de como el pastor Jorge ahorita decía, de enseñarles los catecismos, de enseñarles esta teología, también como el hermano ahora nos exponía, que fue una de las metas que hizo Juan Calvino con su iglesia. Creo que tenemos un llamado del Señor a instruir a nuestros hijos, a enseñar a nuestros hijos, y creo que hay un llamado fuerte, que la reforma no solo sea una reforma intelectual, una reforma teológica que se quede por allí en las elevadas cumbres del pensamiento, sino que sea aterrizado en nuestros corazones y en la manera en cómo nosotros llevamos esto piadosamente hacia nuestras familias. Dios nos ayude, porque si no hay una reforma en la iglesia, como el pastor ahora decía, y si no hay una reforma familiar, prácticamente no podemos hablar verdaderamente de una reforma. Así es, pastor. Así es. Muy agradecido, pastor, por sus palabras. Es cierto todo lo que usted nos acaba de exponer. Si no hay una reforma en la familia, en nuestra persona, no podemos estar hablando en un sentido literal de lo que es y significa reformarse verdaderamente. Pastor Roosevelt, muy agradecido. Le invito nuevamente a quedarse para los comentarios finales, Pastor Roosevelt, y seguimos adelante con la transmisión de Radio Gracia. El Pastor Roosevelt nos ha hecho el favor de explicarnos de una forma detallada cómo la familia tiene que entender y volver al modelo divino según la misma Escritura, y cómo fue plasmada en el tiempo de la Reforma Protestante.
Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante.